Bueno, buenas tardes para todos en Colombia y buenas noches para los demás que están fuera de Latinoamérica, pues. Eh, Hoy es la decimotercera sesión de Physics by Drinkers y hoy tenemos una invitada muy especial, Zaida Díaz. Bueno, yo conocí a Zaida prácticamente desde que yo inicié la universidad en inducción prácticamente, mis primeros referentes, ¿no? Ella es física de la Universidad Nacional. Hizo su maestría en astronomía en la Universidad Nacional también y actualmente se encuentra realizando pues estudios de doctorado en la Universidad Albert Ludwig en Freiburg, Alemania, y es investigadora del Instituto de Física Solar Leibniz. Además de eso, de ser una gran profesional, es una gran amiga y es una persona muy chévere. Es de las primeras que sale a bailar salsa cuando suena salsa en la farra. Entonces, nada, sin más preámbulos, los dejo con Zaida para su charla de hoy. Muchas gracias, Juli. Qué nota tener este espacio y que me hayan invitado a estas charlas de Physics by Drinkers. Estoy muy feliz de mostrarles un poquito de cosas chéveres que hago en este momento. Pues les cuento que mi charla, pues no sé si muchos leyeron el abstract. Básicamente era como mostrarles un poquito qué tiene que ver las oscilaciones y, digamos, las pulsaciones o en general cualquier tipo de oscilación armónica en las estrellas. Entonces, por eso esta charla yo le puse, pues, en el título al principio le puse cómo se relacionan un péndulo y las estrellas. Pero al final entendí que esta charla debería llamarse La música del sol porque voy a mostrarles muchas, digamos, voy a hacerlos escuchar mucha de la música que produce el sol o cualquier tipo de estrella que podamos observar. Entonces, como pueden ver en la primera diapositiva del título, estos son lo que nosotros podemos observar como tipos de oscilaciones en lo que nosotros conocemos como la superficie del Sol en este caso. Y esto tenemos acceso a estas imágenes gracias a pues, satélites que posicionamos en el espacio, que podemos generar lo que se llaman mapas Doppler, básicamente, que los conocemos como Dopplergramas, que son como mediciones de los corrimientos de líneas bueno, los corrimientos de un cierto tipo de línea, que en este caso puede ser una línea de emisión, dando así velocidades horizontales. Entonces nosotros vemos cómo vibra básicamente la superficie del Sol. Pero pues ustedes se preguntarán, bueno, una de las preguntas que quería hacerles también al público, a las personas que están, a nosotros pues nos gusta, bueno, muchos ingresamos a física, he escuchado muchas eh, como como esos deseos de estudiar física, específicamente por qué razones. Mucha gente habla de que, por ejemplo, quisieras estudiar astronomía y astrofísica y cosas así, porque en general, pues es mucho tema. Pero ustedes se han preguntado realmente cuáles son, digamos que los objetos en el cosmos que realmente son totalmente desconocidos. Hay cosas que definitivamente, pero ¿cuáles son los que ustedes creerán que son realmente que no tenemos ni idea de nada, de nada? No sé si alguien quisiera participar o algo así. Si no, pues yo les doy una breve como idea. Entonces no sé si Eso, los conocen. agujeros negros, iba a A mí decir yo. yo iba a decir lo mismo. Ya, Ah, ya bueno, entonces ya los, vamos los participando. Ok. micrófonos estaban Una de esas prendiendo es que todos para decir lo definitivamente mismo. Los cuásares, los pulsares, Los pulsars, sí. yo no todas tengo las ni idea de vainas que eso, pero están, todas las vainas que están re lejos, son re densas, son re súper calientes, súper intensas, mucha dinámica, mucha cosa loca, que ni idea. Pues imagínense que una de las cosas que uno diría, mano, es efectivamente inaccesible para nosotros y está aquí nomás, es efectivamente el interior de las estrellas. Entonces, en 1924 este señor, uno de los primeros que pues estudió todas estas dinámicas, mencionó que efectivamente uno de los lugares menos accesibles del universo es el interior de las estrellas. El interior de nuestro Sol realmente nosotros podemos medio entender como teóricamente cómo, digamos, cómo es su estructura básicamente, pero no realmente sabemos observar directamente el interior de las estrellas. Entonces, aquí nomás tenemos un ejemplo que es supremamente difícil.
Entonces nosotros podemos observar, por ejemplo, la existencia de agujeros negros. Pues ya tuvimos una foto hace un año, ¿fue esto? Creo que sí, hace un año. Pero lo que está dentro de una barrera de materia realmente no. Entonces, hoy quería mostrarles un poquito de cuáles son los avances y cuál es la idea básica de lo que es la estructura estelar, básicamente. Por eso, pues usamos esta teoría para describir lo que se supone que hay dentro de una estrella. Pero se preguntarán que por qué estudiamos el Sol para entender el interior de las estrellas. La respuesta viene directa de un ejemplo que es la piedra Rosetta para entender, por ejemplo, la cultura egipcia. Nosotros tenemos que el Sol es nuestro laboratorio de física y de plasma más cercano que tenemos y representa una muestra, representa un elemento en nuestra muestra de estrellas que tenemos más cerca y que podemos estudiar directamente porque lo podemos resolver completamente. Es decir, podemos entender su estructura y podemos traducir de cierta forma los fenómenos físicos que allí suceden para extrapolarlos a los demás casos de otras estrellas. Entonces, por eso el Sol es muy, muy importante. Por eso es que, digamos que mis estudios desde finales de mi carrera en física fueron basados en física solar. Entonces, por eso en este momento estoy haciendo mi doctorado en física, especializada en esta área, en astrofísica y específicamente en temas de física solar. Pero entonces, ¿qué más sabemos? Digamos que de esto. Entonces, nosotros sabemos que a partir de la astrofísica teórica, que es toda la descripción desde los fundamentos de la física que pueden, digamos, describir estos procesos físicos y contrarrestarlos con las observaciones, nosotros conocemos este mapita sencillito que nos puede más o menos dar una idea de cómo, digamos, qué hacen las estrellas, o sea, cómo son las estrellas, cuál es su evolución, por qué tenemos lo que tenemos y demás. Entonces, hasta el momento tenemos una idea muy, muy general, esta es una idea muy general, claramente la evolución estelar es un tema bastante, digamos, profundo y que tiene muchos desarrollos, que este simple esquema, que es muy sencillo para entender, pero que pues nos da una idea de que, por ejemplo, nosotros tenemos estrellas que tienen diferentes propiedades y que esas propiedades se basan en su origen, es decir, en cómo fueron sus condiciones para nacimiento. En este caso, las condiciones para nacimiento se dan en estas regiones en donde tenemos material, gas, polvo, que son conocidas como nebulosas en general, en donde perturbaciones externas o perturbaciones también internas pueden generar aglomeraciones de material que permiten un colapso gravitacional y permiten, digamos, una formación de una estructura autogravitante que se enciende en el interior. Entonces, digamos que dependiendo del material que se condensa, de la masa inicial, básicamente nosotros tenemos diferentes tipos de evoluciones. Entonces, Yo quería preguntar precisamente eso, o sea, cómo así que se enciende? ¿Por qué no hay aglomeraciones que no se enciendan? O sea, masas, digamos, cosas gigantes llenas de masa que no sean estrellas, pues. la cosa es que si tú tienes, bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero la cosa es que, imagínate que tú tienes digamos, una estructura que está dispersa de cierta forma. Entonces tú tienes gas, o sea, gas no, digamos, no en interacción gravitacional, directa. ¿Sí? O sea, digamos, no hay una, no hay un, no hay interacción, o sea, la interacción es como aleatoria con todos, entonces es como un gas. Imagínate. Si llega una perturbación, tú generas claramente una aglomeración de material en una zona que tiene una masa un poco mayor que sus alrededores, entonces tú empiezas a acretar. Entonces empiezas a generar acumulación, 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 acumulación. Y la misma presión gravitacional, cuando llegas a un cierto nivel, llega, pues ya vamos a ver que la estructura estelar me dice al final que si tú
analizas los valores de presión y los valores de temperatura en el centro de esta estructura son tan altos que tú empiezas a generar fusión nuclear y ¡pium!, se enciende esa vuelta. Entonces hay un límite, una masa límite de ese material completo que te da, que es básicamente el límite de Sandra Seca, que te da, no, no, bueno, es un valor, no me acuerdo cuál es, pero es un valor, que te da para tener, por ejemplo, la condición de fusión termonuclear. El ejemplo más claro es que Júpiter necesitaba como un tercio más de su masa para poder encenderse. Le faltó. Entonces es básicamente el criterio de la masa. Ok, o sea, no depende, por ejemplo, del material, ni nada, No, las cosas que están no aglomerándose ahí. porque La digamos presión es tan que grande que eso, ya entendí. además, también, digamos que de muchos estudios en astrofísica mencionan, yo la verdad no soy muy experta en eso, pero mencionan, digamos, lo que son las abundancias de materiales químicos en el universo. La idea es que nosotros tenemos que 99, bueno, empezando, no saben, el observable, ¿no? Es otra cosa la energía oscura y la materia oscura. Lo observable, sabemos que básicamente es hidrógeno y helio. Al final tú no tienes más. Lo demás son, nosotros en astrofísica molestamos mucho porque nosotros decimos que existe solamente el hidrógeno, el helio y lo demás esos son metales ahí. Toda esa joda, esos son metales, es como el 1%. Pero existe claramente. Pero pues no depende exactamente del material. Bueno, entonces yo sigo aquí con mi discusión. Entonces, como depende de la masa en sí, la masa inicial, o sea, las condiciones iniciales de tu formación, también te dan cuenta de cómo vas a morir, no el hecho de que si te vas a empezar a generar energía, no solamente eso, también te va a mostrar, te va a dar cuenta de cómo vas a terminar, o sea, cómo la estrella va a terminar digamos, su evolución. Básicamente hay dos y la segunda se divide en otras dos, que son las gigantes, bueno, las estrellas de la secuencia principal y las estrellas de alta masa. O sea, alta masa y media y baja masa, básicamente. Entonces, nosotros tenemos que esas estrellas, esto es por una charla de mucho tiempo. Esto es casi un curso, más de 2 cursos. Entonces, pues, digamos que me voy a enviar muchas cosas. Si están muy interesados, al final les voy a dar un libro para que, si están interesados en el tema, puedan leerse relajadamente. Pero, pues, digamos que la idea de la evolución es que tú tienes varios finales, entonces puedes finalizar como una cosa que se llama nebulosa planetaria. No es una supernova, no es una explosión así súper dramática y súper energética, es algo más bien suave. Es como que liberas tus capas exteriores y tienes un centro frío y ya consumido, es decir, todo todo tu material, toda la fusión se realizó y se generó ese núcleo frío que se conoce como enana blanca. De las grandes, de las estructuras de masas grandes, de las estrellas con masas grandes, nosotros sí podemos generar estas dinámicas de supernova que son súper llamativas, súper energéticas. Y aquí aparecen pues digamos, esos objetos exóticos que Nicolás mencionaba por ahí, que son las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Entonces, digamos que para estrellas de mucha más masa, pues tenemos casos de agujeros negros, y con estrellas como de alta masa, pero no tanta, tenemos estrellas de neutrones. Digamos que esto, pues es un poco de descripción general. Lo que les cuento, el tema de la evolución estelar es un tema completamente excitante y súper interesante, llevarlo completamente todo. O sea, la comunidad científica sigue haciendo análisis de estos tipos porque tenemos, digamos, estrellas, miles de millones, y tenemos muchas observaciones. Entonces, pues digamos que esto es solo una de brocas si les interesa seguir en el interés de algo así. Pero pues como yo les vine a hablar más o menos del Sol, pues voy a hablar un poquito más del Sol. Básicamente nosotros tenemos, digamos, la descripción de nuestro Sol desde
a ver, desde la época de Galileo, nosotros tenemos registros de lo que Galileo observaba, que eran las imágenes de lo que son las manchas solares cuando vemos con un telescopio con un filtro. Entonces, imagínense, hace casi 600 años nosotros tenemos, digamos, esa curiosidad por saber cómo funciona el Sol. Y pues esta es una imagen de los tipos de observaciones que hemos tenido en varias, o digamos que se conocen como observables, es decir, tenemos diferentes observaciones en líneas de emisión, tenemos también casos de observación de polarización, tenemos observaciones desde el radio hasta rayos X, entonces digamos que podemos hacer una descripción bastante amplia. Sin embargo, así todavía hay muchas cosas, todavía hay muchas, digamos, preguntas abiertas con respecto a física que sucede en esta estrella. Entonces, básicamente les cuento un poquito de las características que tenemos. O sea, tenemos varios millones de veces masas de las tierras. Para el caso del volumen, la masa, que es básicamente 2 por 10 a la 30 kilogramos. Tenemos temperaturas superficiales, que eso es poquito, de 5.700 Celsius, una distancia de 150 millones de kilómetros y una edad de más o menos 4.500 millones de años. Pero entonces, ¿qué sabemos del interior solar? Que esto es como la idea de cómo así, ¿qué entendemos del interior solar para entender que, por ejemplo, las estrellas vibran o oscilan? Entonces, todo eso está basado en principios fundamentales y son básicamente las conservaciones que todos conocemos. Las estrellas son estables gracias a lo que es el equilibrio hidrostático, que es básicamente esto. Que eso era lo que preguntaba Juli. Mis condiciones hacen que mi estrella esté en un equilibrio con un valor de presión interna más o menos fijo, o sea, no variable tanto en el tiempo, pero que hace que esa condición de presión haga que genere fusión nuclear. Pero pues tengo aquí estas dos fuerzas que siempre tienen que estar en equilibrio y que por ese equilibrio, que es estable, a veces hay perturbaciones, pero volvemos a nuestro equilibrio, entonces al final tenemos oscilaciones. Entonces, básicamente es algo así. Pero entonces, yo les dije, bueno, ok, usted me acaba de decir eso, pero pues usted me acaba de decir también que no sabe mucho del interior de las estrellas. Sí, no directamente, no la he observado, pero sí tengo características, bueno, observaciones o modelos o descripciones físicas que me permiten saber o describir un poco de cómo se supone que debe ser el interior, por ejemplo, en este caso, del Sol. Entonces, a partir de esta astrofísica teórica, nosotros sabemos que el Sol se compone de 3 capas, básicamente, internamente, que son el núcleo, que es una zona que va más o menos hasta 20% del radio, 15% del radio, algo así. Luego tenemos, bueno, en donde directamente sucede lo que es la conversión bueno, la generación de esta energía vía fusión nuclear. En este momento, nuestro Sol está, en este momento de su vida, él aún está fusionando átomos de hidrógeno, es decir, todavía, nosotros lo llamamos todavía, está en lo que se llama la secuencia principal de su evolución, porque todavía sigue generando fusión vía hidrógeno. Se supone que pasa en esta zona porque los valores de presión y de temperatura son los correspondientes para que suceda esto. Luego sigue una cosa que se llama la zona radiativa. Está separada de esa forma es porque, por el tipo de mecanismo de la transferencia de energía, que es básicamente por radiación. Entonces aquí no hay, digamos que aquí no hay material. Aquí toda la energía se transporta a partir de fotones que son liberados en el núcleo. Esta zona termina con una región, una frontera que se llama la tacoclina, que digamos que con mediciones indirectas se ha determinado que existe, más o menos está a unos 70% del radio del Sol, y luego de eso, sí hay lo que se llama la zona convectiva,
La zona convectiva también es nombrada debido al proceso que el proceso principal para la transferencia de energía, que en este caso es la convección. Entonces tenemos flujos ascendentes y descendentes que pues se calientan en el fondo y suben por su diferencia, por su gradiente de presión y se enfrían arriba y vuelven y bajan, básicamente como celdas convectivas. Tenemos estos valores de densidad y temperatura que son los cruciales para esa fusión nuclear. Entonces, esto es lo que más o menos entendemos del interés de la partida física, de la astrofísica teórica. Pero ¿cómo sabemos esto? Esta es la pregunta. Ya les voy a contar por qué. ¿Qué otras cosas hemos descubierto aparte digamos, de esas condiciones digamos, internas? También sabemos, desde la época de Galileo, la existencia de manchas solares. Estas son unas grafiquitas que les quería mostrar, por ejemplo, de la evolución del Sol en el tiempo. Esto es del 2000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero se van generando cada vez más, luego disminuyen, luego vuelven a generarse más, que así. Entonces, nosotros, digamos que los científicos han descubierto que existe una variabilidad periódica en el Sol, en lo que observamos. Y esto se ve directamente con el número, o sea, si ustedes empiezan a contar el número de manchas solares que hay en los días y empiezan a hacer una evolución temporal, un registro temporal de esto, van a encontrar que esto cambia periódicamente. Este periodo se conoce como el ciclo solar y es un periodo de 22 años, bueno, 11 años, realmente cada estos son de 11 añitos, pero también, o sea, se conoce como, pues, se conoce uno, bueno, ya voy a contar que eso está relacionado con el campo magnético, pero pues bueno, básicamente tenemos estos periodos de variabilidad. Esto es la irradianza del Sol en esos, digamos que durante esos periodos. Si ven, también hay una variación. No es muy alta, en general esto se conoce como una constante solar, en verdad no cambia mucho, pero sí se ve que varía dependiendo del momento del ciclo en donde está el Sol. No sé si tienen preguntas, dudas, alcen la mano, si no entienden. No, yo creo que vamos bien. Hay como un montón de información ahí en medio, pero yo creo que en general vamos bien. Ah, bueno. Yo no entendí eso, exactamente a qué se debe esa mancha. Bueno, eso es un tema que, también es súper loco. Entonces, voy a detenerme un poquito de los orígenes de estas manchas solares. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto hasta el momento? Lo que se ha descubierto hasta el momento es que, imagínense ustedes tienen una bola de gas autogravitante, ¿no? Y si ustedes ven, o sea, si ustedes empiezan a medir, digamos, con un telescopio, ustedes se dan cuenta que esa cosa rota. O sea, eso, gira realmente. O sea, eso tiene una rotación. Ok. Entonces, si se imaginan que eso tiene una rotación, luego piensan, ok, eso está muy caliente y eso es muy denso. ¿Qué pasa con el material ahí dentro? Entonces, uno que primero piensa, ok, entonces el material puede ser neutro o ionizado. Entonces, no creo que sea muy neutro. Entonces, hay casos digamos, de ionización. La otra cosa es, si está rotando, ustedes tienen un fluido que en general, digamos que no está ionizado, entonces ustedes dirán, ok, tengo corrientes eléctricas, ¿no? Ahí. Si tengo corrientes eléctricas, entonces tengo electromagnetismo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes se ponen a medir, ustedes se dan cuenta que el Sol es un imán gigantesco como el de la Tierra. Entonces, el Sol tiene un campo magnético gigante que en general no es dipolar, es multipolar. Entonces, como es multipolar, ustedes, si se ponen a, digamos, a analizar digamos que las mediciones de campo magnético digamos, de la superficie del Sol, ustedes van a encontrar que esos parchecitos de manchas solares son regiones de campo magnético muy intenso desde varios kilogauss. Perdón.
Entonces, básicamente, si me preguntas de por qué son las manchas solares, digamos, esas son regiones en el Sol en donde hay campo magnético muy intenso. Si me preguntas por qué se ven oscuras, digamos, ahí hay pues una razón principal es que como yo tengo un campo magnético que en general es muy intenso, un flujo, digamos, un flujo muy intenso, en general él genera una torsión, él está como rotado de alguna forma. Esa condición hace que el material, bueno, hay otra condición, es que en general cuando tú tienes un fluido, un plasma magnetizado, el campo magnético y el material están atados. Entonces, el campo magnético inhibe el movimiento de las partículas. Entonces, en esas zonas la temperatura es un poquito menor que sus alrededores. Entonces, por eso se ve menos brillante en imágenes del visible, o sea, si integramos en el visible, que es lo que observamos nosotros, que es luz blanca. Más o menos es así, pero esto es un tema súper largo. Entonces la idea, o sea, la mancha es alguna, o sea, es debido a alguna fluctuación en ese campo magnético, digamos que No, en el Sol. No, bueno, es como, porque es que como, o regiones que ya están fijas ahí, pero es que como no veo que sean como siempre las mismas. no son siempre las mismas, porque es que, como te mencionaba, el campo magnético del Sol es cero de ser dipolar. O sea, entonces, como es multipolar, o sea, imagínese, usted tiene sus líneas y todo dinámico y todo se mueve y todo es todo re loco. Entonces, imagínese que usted en algún momento, por, digamos, dinámicas internas, usted tiene que hay emergencia de campo magnético, o sea, salen flujos, o sea, como uno lo llama tubos de flujo magnético, que son como estructuras magnéticas que salen y generan arquitos. En general eso es algo súper interesante. En general estos vienen de pares, de a dos. Entonces es como si saliera un arquito de campo magnético, es como si se emergiera el campo magnético. Entonces imagínense un multipolo, o sea, es muy raro, pero imagínense que son como arquitos, muchos arquitos ahí que salen debido a la alta actividad magnética del Sol. La teoría de cómo entender, o sea, eso es una pregunta abierta, realmente todavía no es claro completamente, o sea, no hay un consenso completamente de cómo se generan esos arcos, pero la idea es la siguiente. Usted tiene un campo magnético dipolar, o sea, un dipolito, y el fluido, rota, y rota no uniformemente, es decir, rota de forma diferencial. Es decir, si usted se pone a medir aquí la rotación del Sol real, la rotación es mayor aquí, más rápida aquí que en los polos. Entonces usted tiene como que si el flujo se adelanta. Entonces, como ya le mencioné, digamos que desde la descripción de la física de plasmas, cuando usted tiene un fluido magnetizado, el campo magnético o las estructuras de campo magnético están atadas al flujo y viceversa, el flujo está atado a las estructuras de campo magnético. Entonces es como imaginarse que esos dipolos, o sea, digamos que esas líneas de campo o esos flujos de campo se tuercen igual con la rotación del fluido y eso genera, digamos, la complejidad. Perdón, señor. Una preguntita ahí. Entonces, por ejemplo, eso, cuando tú dices que se generan estos tubos de campo magnético, esos también arrastran entonces un montón de materia. Sí, por eso es que nosotros cuando vemos esas superimágenes, De hecho, ahí se veían, ¿no? imágenes del Sol por acá. Mira, ahí en el rojito de abajo se alcanza a ver, ¿o no? Espere. ¿Qué? Abajo a ¿El la puntero? derecha. Ahí, en ese también se ve. No sé. Perdón. Perdón. Ah, Perdón. por ejemplo, Pero en está este, bajito, sí. si yo lo entiendo, si yo lo entiendo bien, en el de abajo a la derecha, no el de la esquina, sino el que está diagonal, ahí se alcanzan a ver estas Sí, perturbaciones de las que tú estás hablando. sí, exacto. Y eso se ve, pues, digamos que estas estructuras en la superficie, digamos que más arriba de la superficie, son, bueno, eso es otro tema y que, súper chévere, pero es que estas estructuras se ven es en el ultravioleta. O sea, tú cuando observas en luz ultravioleta. Porque digamos que estas zonas
son tan energéticas que emiten, o sea, que generan emisión en el ultravioleta. Entonces, por eso se observa ahí. Por eso en el visible no lo vemos porque nosotros no, o sea, empezando la atmósfera absorbe el ultravioleta, ¿no? Por eso no estamos Sí. fregados con el Entonces, cáncer. entonces uno puede pensar, por ejemplo, que estas regiones en donde se forman este tipo de tubos puede tener también que ver como con la densidad de materia que puede haber gradientes en esas regiones y por eso es que Claro, y es también hay muy propicio para dinámico. que se También. formen. Claro, la cosa, bueno, es tan dinámico que tú, por ejemplo, puedes ver evoluciones de tubos, es decir, uno ve, pues es que no tengo viejitos acá tan chéveres para eso, que es como que el material sube y baja y va como de arriba para abajo, a veces cae como si fuera lluvia, o sea, como, mira, no tengo un videito, pero puedo buscarlo. Al final, sí, Yo tengo Al una final los pregunta. buscamos, sí, sí, sí. Sí, Juli. Yo, yo tengo una pregunta. Tú ahorita estabas hablando de la rotación. ¿Tú te refieres como a la rotación del fluido con respecto a la estrella fija o como una rotación del, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra? Porque no es lo mismo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá la atmósfera se mueve con respecto a la Tierra también. esa es una ¿Sí? muy buena pregunta, porque eso no lo dije completamente. Ujú. Es como algo así, es más como una atmósfera porque la zona que yo mencioné aquí, la zona radiactiva y la tracoclina, tiene una característica bien interesante, es que la zona radiactiva se supone que es un cuerpo rígido, o sea, ella gira completamente como un cuerpo rígido. La tracoclina es como el borde de esa atmósfera externa que es densa, jamás el de la Tierra, que gira diferencialmente más rápido en el centro que en los polos. Entonces, no sé si se imaginan como que, no sé, una pepa de aguacate con el agua, con la piel del aguacate, pero la piel del, o sea, lo que es la piel del aguacate rota diferencialmente. Es decir, rota más rápido en el ecuador que en los polos. Es, es como igual cuando tú tienes un fluido en medio pegado con dos placas y Exacto, tienes dos placas. una moviéndose más rápido que la otra o alguna cosa, o una quieta y cosas por el estilo que el perfil de velocidades no es constante. Solo que Uh-huh. ahora toca cerrarlo y volverlo un aguacate. Un aguacate, bueno, yo me acuerdo haber visto una vaina súper chévere en un museo que hicieron, o sea, metieron, o sea, como, o sea, hicieron o sea, metieron un fluido que era súper viscoso digamos que en un cascarón esférico y lo pusieron a rotar. Y pues se ven los efectos como por ejemplo en el caso de la atmósfera de la Tierra, que se ven flujos de Coriolis y esas cosas súper chéveres. Esos ejercicios bonitos. Bueno, pues entonces yo estaba hablando, era de lo que son las pulsaciones, o sea, lo que son las oscilaciones. Básicamente nosotros tenemos, digamos, desde los fundamentos de la física, podemos entender, digamos que, ok, tengo una bola de gas con presión y temperatura, con presión. Sí, o sea, como que tengo algo así. Y tengo esta condición de estabilidad, de equilibrio, que es hidrostático. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué puedo esperar? Imagínense que cuando se pusieron a observar estrellas, no el Sol directamente, pues ya les mostré que el Sol en su superficie, digamos que tiene oscilaciones así loquísimas, ya vamos a ver por qué. También, digamos, los investigadores empezaron a notar, digamos, variabilidades en las estrellas directamente. O sea, pusieron a apuntar a una estrella muy lejana y vieron que el brillo cambiaba en el tiempo y que tiene, por ejemplo, esta forma. Y uno puede pensar que es algo así, o sea, que es como que si la estrella cambiara de tamaño, o sea, como que se vuelve grande y baja de tamaño. O sea, es como que estuviera pulsando. Tenemos que agradecerle esto a una astrónoma muy importante que se llama Henrietta Leavitt. Es que ella, durante sus estudios,
ella midió más de 2000 variables, estrellas variables que se conocen como Cefeidas, es un tipo específico de variables, es decir, que tienen, digamos, perfiles de variación muy específicos. Y ella encontró que hay una relación muy, muy directa entre la luminosidad y su periodo de variabilidad, que fue en 1908. Con esto, con este trabajo, esto fue fundamental en la física porque con esto nosotros podemos saber por qué. ¿Por qué? El periodo es una cantidad, digamos, que es medible, que es observable. ¿Sí? O sea, yo puedo observar eso. Y la luminosidad de una estrella es algo intrínseco. Es decir, cuando ustedes observan una estrella, ustedes dirán, ok, estoy midiendo la cantidad de luz que llega. Pero ustedes saben que la cantidad de luz que llega de algún objeto se puede, o sea, se puede atenuar debido a la distancia. Es decir, si yo veo un carro lejos, o sea, pienso que es una bicicleta, seguro. Entonces, yo necesito una cantidad física que me dé las propiedades reales de la estrella, es decir, cuánta luz realmente está generando la estrella. Y eso se hace a partir de la luminosidad. Entonces, usted está haciendo como una relación observacional de una cantidad que usted puede medir intrínsecamente. Eso hace que usted tenga una forma de medir distancias, porque usted puede saber cuánta luz le llega, que está relacionada pues con la distancia y la cantidad de luz que realmente genera, y un periodo. Entonces, no sé si me hago entender, usted puede generar un método de medición de distancias muy lejanas, pues, de estrellas muy, muy lejanas. Entonces, no sé si se lo imaginan. Entonces, es como que ustedes tienen, yo puedo sacar con el periodo de la estrella la luminosidad, y yo puedo sacar la cantidad de luz que me llega a un telescopio a mí, que es como la magnitud aparente, se llama eso, y yo puedo relacionar la luminosidad con la magnitud aparente con la distancia que fue atenuada, entonces ya sé cuál es la distancia. Que eso, Zaida, no lo hacen como sencillamente mirando un ángulo sólido, una cosa así. Pues es que, ¿cómo usted hace un ángulo sólido cuando, o sea, cómo usted puede encontrar una diferencia de un ángulo sólido cuando sus distancias son hijo de madres y usted no Claro, tiene dos y puntos y de el ángulo es vista? muy chiquito. Es muy chiquito, usted no lo puede, usted no, ¿cómo le hace? Entonces esta señora revolucionó porque después de ciertas distancias usted no puede hacer el método de, ¿cómo se llama esto? Sí, el que su merced menciona, el de la separación angular, que ese tiene un nombre que ya me olvidó. Paralaje. Usted puede hacer mediciones de paralaje, se llama eso. Sí, ahí está Pero esa- hasta cierta distancia, porque usted después de unas distancias no puede resolver las dos estrellitas, la separación angular de las dos estrellitas. Claro, es que es eso también se vuelve un problema de hasta Tecnológico. cuánta resolución yo puedo obtener con los instrumentos de medida que tengo. Y pues los que estaban en la época, No, pues lo que a veces se hace, por ejemplo, un tipo de paralaje que es súper chévere, es el paralaje, digamos, a gran escala. Yo no sé si eso tiene un nombre, pero es como, imagínese a gran escala. Es como usted va a hacer una medición de una estrella en una posición de su órbita, o sea, de la Tierra, de la órbita de la Tierra, digamos en una esquinita, y después se espera los 6 meses a que dé la vuelta hasta la otra esquinita, y usted tiene una separación de una unidad astronómica. Bueno, claro, 2 unidades. Entonces usted mide la misma estrella con el fondo acá y acá, y usted tiene, digamos que ahí ya el ángulo se le hace más grande, pero pues usted tiene límites. O sea, claro. usted tiene unos límites ahí. Pero entonces sí es Entonces, una estrategia que va muy de la mano con el análisis de datos. No hay de otra. sí, no hay de otra, exactamente. Entonces, pues, esto es uno de los descubrimientos más importantes que se tuvieron durante la época en términos, digamos que uno aprende en astronomía, uno aprende mucho de las variables Cefeidas por eso, porque son tipos de estrellas que permiten saber, por ejemplo, distancias súper largas, es decir, este método se usa generalmente para describir distancias a otras galaxias, lejos, 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 lejos. Son varios miles de años de distancia.
Entonces, yo quería mostrarles el simple modelo, que eso se hace general, en una tarea que le ponen a uno en astrofísica básico, para entender por qué a partir de digamos que la idea básica del equilibrio hidrostático, por qué tenemos pulsaciones. Entonces, si usted se imagina que como tengo que, bueno, voy a leerlo, que fue lo que le hizo él, para que tengamos claros desde lo básico de la física súper mecánica, cómo se supone que entendemos o por qué pasan estas oscilaciones. Entonces, él consideraba que estas estrellas son como, digamos, generadores de calor. Y pues sí, porque si yo tengo que en mi centro generar energía vía fusión, pues yo tengo que generar, pues genera calor. Entonces, las oscilaciones radiales resultan de ondas mecánicas, básicamente ondas de sonido, o sea, ondas de presión que resuenan dentro. Si uno puede imaginarse un estimativo súper general básico del periodo de oscilación, lo hace entendiendo básicamente cuadrando unidades al final. O sea, uno dice, ok, se supone que la distancia, o sea, el tiempo que debe tardar una onda para atravesar todo el diámetro de la estrella es algo así. Entonces uno puede intuir periodos, es decir, tiempos en los que se va a demorar, con la descripción del radio y la velocidad del sonido de la estrella. Si uno considera, por ejemplo, que la estrella tiene una densidad uniforme, esa es la suposición más fuerte, que pues eso no es cierto, pero pues podemos entender que sabemos que la velocidad del sonido de un medio se define como su relación entre presión y densidad, y pues claramente el radio, la relación con el calor específico, si se acuerdan digamos, de termodinámica de la básica. Entonces aquí está la parte fundamental, es que la forma de describir el equilibrio hidrostático es a partir de entender la conservación de la masa y entender cómo se mueve un fluido diferencial, digamos, no sé, en un cilindrito, entonces usted tiene presión arriba y presión abajo y usted empieza a analizar y le da esa ecuación diferencial ahí, que le relaciona la gravedad, o sea, la constante gravitacional, la masa de la estrella, la densidad y, digamos, el radio. Si usted integra, usted puede encontrar cómo cambia la presión en el radio si considera que el fluido, digamos que toda la estructura tiene una densidad constante. Esa es la suposición más fuerte que se hace aquí. Y si usted corrige y cambia todo y pues reemplaza toda esa vaina, al final usted encuentra que usted naturalmente le va a salir que el periodo está relacionado con el inverso de la densidad media, bueno, en este caso, media. Entonces esto es, digamos que esto da una idea súper sencilla de cómo desde lo básico usted puede describir que eso va a pasar y que usted va a tener pulsaciones en su estrella debido a ondas de presión. Pero realmente, ¿cómo son esas ondas de presión? Entonces yo creo que vean este video, que es un programa diseñado para simular estrellas pulsantes. Entonces ustedes ven cómo cambia eso. Ustedes tienen millones de modos combinados. O sea, la solución realmente no es así de trivial. Y ustedes pueden tener periodos como el que ven, que son completamente, digamos, periódicos, pero, digamos, con envolventes, digamos, con condiciones bastante extrañas. Entonces, digamos que si les interesan pueden buscarlo y pues eso son unas simulaciones de fluidos al final. Básicamente, estas son las superposiciones de ondas estacionarias. O sea, nosotros tenemos básicamente ondas estacionarias y muchas superposiciones de esas en las estrellas, que eso es lo que vemos. Entonces yo quería recordarles algo de la física bonita que cuando uno veía en la carrera,
Y es, no sé si alguno de ustedes han visto este video, que es súper chévere, de cómo se ven las ondas en una guitarra. Entonces, ven la diferente combinación de modos. ¿Sí escuchan? Por más duro el video que el sí. Ah, listo. Pero es súper chévere. Yo recuerdo haber visto esto y me emocionó mucho. Y es que nota la música es súper chévere. Entonces, básicamente lo que vemos en las estrellas es esto. Claramente a nivel tridimensional, ¿no? Estos son ejemplos bidimensionales y estos ejemplos unidimensionales y bidimensionales. Aparte de eso, como tenemos estos modos, digamos, de estas ondas, o sea, estos, digamos, modos de oscilación estacionarios, nosotros también podemos tener por esas combinaciones también resonancias. Entonces también podemos ver, por ejemplo, modos que son mayores, más intensos que otros. Entonces es un ejemplo de un caso real, de un puente que osciló por una resonancia, digamos, con el viento en el momento. Qué susto, ¿no? Es mucha. Entonces, nosotros lo que tenemos como bueno, en el Sol básicamente son la combinación de modos normales en esferas, en simetrías esféricas. Y si ustedes escuchan en este momento, esto es como suena esas combinaciones. Que obviamente es como esto. Creo que... Espera, que me equivoqué. Esto es como saldría un modo. Creo que es este. Creo que es este. Y esto es como sonaría el otro. Ahí. Entonces, básicamente estos son toda la física, pues bueno, a ver, si ustedes se acuerdan de pues, las soluciones de la ecuación de onda en simetrías esféricas que tienen combinaciones de armónicos esféricos y funciones de Bessel y todo. Y pues ustedes tienen que verlo en el análisis con análisis de Fourier y todas esas cosas, entonces todo eso está ahí metido. Por eso digamos que la forma bonita de mostrar esto es como con las frecuencias características. En el Sol, nosotros tenemos más o menos 10 millones de modos combinados. Pero tenemos uno característico que es como el resonante, el que supera, que es de 5 minutos, es de 3 MHz. Entonces, básicamente, esta es una simulación de la que ven la imagen ahí, como de unos 100 modos o algo así. Entonces, se podrán imaginar cómo es de complicada lo que, digamos, que se observa, digamos, en las oscilaciones de las estrellas. Y pues específicamente del Sol. Otro caso súper chévere es que también, aparte de las oscilaciones, digamos, internas, digamos, de las vibraciones del material que tenemos en la estrella, también tenemos que la actividad superficial, debido a ese campo magnético que se estaba mencionando, que es altamente dinámico, puede generar perturbaciones hacia adentro. Es decir, como que si ustedes lanzaran una bomba en la superficie, algo así. Es decir, cuando generan, digamos, de estas cosas de explosiones solares, que a veces es bastante, digamos, escuchado, ustedes pueden generar cosas que se llaman soundquakes, es decir, como perturbaciones superficiales que se generan externamente, es decir, como terremotos solares. Este es un ejemplo súper bonito de uno encontrado por estas personas, Kosovicev y Zarkova, en 1900, bueno, en una imagen de 1998, que se... Entonces imagínense una escala de Richter de 11, o sea, que fue loco. Como les prometí, yo les dije que en general el interior de las estrellas no es conocido, pero que nosotros tenemos idea de cómo se supone que debe ser por dentro, y eso es gracias a esto, lo que se llama la heliosismología y la estereosismología. Nosotros, a partir de las perturbaciones que observamos en la superficie, nosotros podemos entender cómo se propagan estas ondas dentro
porque ellas se propagan en diferentes velocidades dependiendo de la velocidad del sonido del medio y pueden hacernos, digamos, un mapa del interior, o sea, de las propiedades del material dentro, como, bueno, dentro de la estrella, como sucede en la sismología aquí en la Tierra. Ustedes generan propagación de ondas, o sea, ustedes miden cómo se propaga una onda cuando entra en un material y dependiendo de a qué alcance llega y o sea, digamos que a dónde llega en otro punto de la superficie, ustedes pueden, digamos, describir cómo es la perfil de densidad al interior del material. Entonces aquí la idea básica es que estas ondas sonoras penetran en varias profundidades dependiendo de la dirección de propagación en su superficie. Esto fue el método para determinar la existencia de la tacoclina, como les mencionaba, esta región de separación, esta frontera entre una estructura de cuerpo rígido y un fluido rotante. Así es también como, no sé, es una pregunta. Esa idea también sirve un poco como para, después de un terremoto, saber cómo no, va a haber un tsunami en tal lado o tal cosa. Yo ¿Sí? me Es imagino que sí. probable que haya tsunami en tal lado. Sí, porque nosotros sabemos más o menos la velocidad del sonido en el agua, entonces usted, me imagino, ¿no? Que es así. Entonces, probablemente usted, digamos, puede intuir, digamos, esas características. Entonces, es la misma idea. Cómo funciona la sismología aquí, cómo funciona la heliosismología y esterosismología en las estrellas. Pero, Una preguntita. Sí, claro. bueno, Bueno, ¿quién era? ¿A Nico yo iba a iba a preguntar? preguntar algo, pero hágale. Vale. Bueno, pues digo que yo creo que ahorita me responden. Porque, pues está pensando, digamos, está chévere el ejemplo digamos, de pensar esto, digamos, de la ecuación de onda, digamos, de lo que nos mostraste de los modos, por lo que usualmente uno en el curso, digamos, de especiales 1, que yo creo que la mayoría de acá ya pasamos por ese curso, pues digamos que el ejemplo básico es, o el único ejemplo realmente es la electrodinámica. No es como que de ahí no se sale, digamos, de hacer problemas, ¿no? Pero pues digamos que hay un montón de cosas que no podría hacer. Mi pregunta es más sobre todo con la ecuación, digamos, en el momento que uno va a estudiar esta parte sismológica, la ecuación de onda es así la simple que uno conoce, digamos, la simplecita de ecuación de onda que uno ve en cuántica o en electrodinámica, o tampoco tiene más términos, digamos, dependiendo de otros fenómenos. Digamos que la ecuación es la básica, la cuestión, el problema viene siendo cuál es su velocidad, porque la velocidad es ya la que, digamos que va a dar cuenta de las propiedades físicas del material. Ese es el inconveniente. El inconveniente es que usted tiene que su velocidad depende altamente de las condiciones de densidad. Entonces, usted no es que solucione, o sea, usted podría solucionar la ecuación de onda y usted tendría, digamos frecuencia, o sea, como que sus perfiles de oscilación y demás, pero usted la haría pues para una velocidad y pues usted tiene, digamos, múltiples soluciones, o sea, usted tiene diferentes modos, ¿no? Recordemos el LM, no sé qué. Entonces usted tiene resto de modos y la tendría para una velocidad que es, por ejemplo, algún perfil o sea, digamos que alguna superficie de esta. Pero usted tiene un material que su densidad no es constante en la altura y también, digamos que usted aparte de eso, no solamente tiene, digamos, un fluido mecánico, sino que usted también tiene aquí radiación que se involucra, entonces usted tiene, digamos, no tiene equilibrio térmico, entonces usted tiene ahí cosas bien raras. Entonces yo la verdad, no es mi campo de estudio tan directamente lo que es la heliosismología y la estereosismología, me encanta, me parece muy chévere, pero lo que sé es que ellos intentan como modelar las perturbaciones en sí, no solucionar completamente, digamos, la esfera, sino como que se centran en un tipo de frecuencia específica y tratan de, digamos, que relacionarlas
con lo que pasa dentro de la estrella, entonces ver, por ejemplo, hasta qué profundidad llega. O sea, realmente esa parte sí es bien difícil, la verdad no me la sé. Y pues si, por ejemplo, Dani está muy interesado en eso, al final les doy una referencia a un librito súper bonito para que si les interesa. Pero la solución como tal no es tan, digamos que no es tan directa, no es como tan, es la Pues es un misma. problema La pregunta es que es la yo misma, diría pero que, señor. no, que yo diría que es como un problema bastante completo, ¿no? Porque toca tener en cuenta no Exacto, solo como la propagación de la onda como onda dentro de un material, sino que el material también está magnetizado, cambia, no está tiene tal vez en muchas, equilibrio térmico, entonces tiene como que bastantes cositas que uno tiene que tener en cuenta ahí como exactamente. para poder escribir. Y seguramente pues da un perfil de, no sé, de frecuencias o algo así que también depende de la distribución de la densidad, o sea, depende del punto donde esté y bueno, eso es bastante interesante, chévere, chévere. No, esa parte es súper chévere, súper chévere. Entonces, por eso sí los invito a que si les sigue interesando, lean el librito. Es un libro inicialmente, bueno, ya les voy a mostrar, pero pues ya les cuento. Si quieren, yo Alejo, termino esto rápido. perdón. Alejo, ¿tenía Vale. una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Digamos, es que, o sea, para el caso de la Tierra, por ejemplo, cuando uno ve, digamos, sismología o algo de esto donde le enseñan como no, pues la manera de medirlo es el planeta, digamos, produce un sismo. Entonces están estas ondas S y estas ondas P, y la gente los mide, pero es porque de una u otra manera nosotros sabemos que está ocurriendo esto, digamos, este fenómeno sobre un lado en específico. Para el caso del Sol, a mí no me queda muy claro, digamos, cómo se pueden hacer estas mediciones como para distintos puntos. Es decir, digamos, dentro de esa figura que tienes ahí, pareciera que esta onda va viajando por diferentes lugares de esa esfera. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, poder medir en diferentes lugares. O sea, ¿cómo podemos medir si de pronto tenemos la limitación de que solamente podemos ver un lado del Sol y con cierto ángulo? Sí, o sea, como que para el caso de la Tierra me queda más claro que, por ejemplo, para el caso del Sol, para lograr medir este tipo de ondas. Listo, es una súper pregunta porque yo sé un pedacito, no todo. Entonces, ¿qué me sé? ¿Qué sé? Lo que sé es que, claro, lo bueno es que nosotros podemos observar las propagaciones igual, aunque podamos ver un solo lado. Es decir, nosotros vemos un solo lado. Lo que se hace es que usted puede, por ejemplo, hacer descripciones del lado no visible. Entonces, un profesor que yo conocí, él lo que hacía era, estudiaba la propagación de las ondas del lado de la observación de un día, como el sol genera, pues el sol rota, pues es decir, yo veo su rotación en el tiempo, yo puedo ver al siguiente día o a los siguientes, no mentiras, cada 20, 25 días que rotaste. Entonces, a la semana, digamos, uno puede ver un pedacito de la otra. La cosa es que ese señor hacía mapas sinópticos, se llama eso. Entonces, él lo que hacía era, con la parte visible y con la teoría de la estructura, reproducía la parte no visible. Y en algunos casos le pegaba. O sea, no era o sea, también la dificultad de la teoría misma, pues también los métodos numéricos no son tan precisos, es bastante difícil hacer digamos que esos cálculos. Entonces, él intentaba generar, digamos, el mapa completo de lo que se supone que debería estar pasando en la parte no visible. Para casos de campo magnético muy intenso, es decir, cuando hay manchas, muchas manchas, en general las manchas generan, digamos, muchas perturbaciones y muchas propagaciones de ondas que pueden, digamos, ser estudiadas así como que seguidas, o sea, como que tú puedes rastrearlas y puedes generar cuál es el efecto en la zona no visible. Entonces, lo que se hace es que igual se hacen estudios, como yo puedo observar, digamos, el movimiento de la superficie, como ya les mostré en la primera diapositiva, las oscilaciones superficiales. Yo lo que tengo ahí es una combinación de modos muy loca, entonces yo lo que tengo que hacer es generar mis métodos de análisis de imagen y digamos, también la descripción de digamos que yo puedo observar el sol también en diferentes, digamos, longitudes de onda. Es decir, yo tengo específicos puntos de emisión en donde yo puedo medir desplazamientos Doppler muy precisamente. Entonces yo puedo tener, digamos que esos mapas bastante precisos
y registrar muy bien esas contribuciones de frecuencia, al menos en la parte visible. Y hacer, por ejemplo, lo que les mencionaba, esos mapas sinópticos. Entonces, no es imposible, es bien difícil, pero se hace. Muy chévere. Ok, listo. Gracias. Zaida, una última pregunta de Mauricio y ya te dejamos seguir para que Listo. termines la charla. Mi pregunta era, pues, era muy sencillo y es algo que yo creo que vamos a tener que discutir después si nos queda ganas. Sí, Y yo es no sé. como relacionado mucho a lo que preguntaba Dani respecto a la ecuación de onda que uno tiene ahí. Porque al final del día, si tú tienes cosas como variaciones de densidad o variaciones de temperatura, que eso también va a tener unos efectos ahí, las velocidades que tienen no dependen, por ejemplo, de las frecuencias y de todas estas características también termodinámicas que tienes en medio. Se supone que sí, Debería, ¿no? se supone que sí, pero no sé. Sí, se supone que sí. La cosa es que lo que me acuerdo es que hay regímenes. Entonces, no medio me acuerdo que Sí, usted es como si tiene. uno estudiara entonces son anchos de banda en lugar de frecuencias particulares. O cómo. Bueno, podríamos discutir eso porque Sí, no, lo hablamos al no me la final, ¿no? sé. No, no, no. No me la Lo sé. Creo lo que es hablamos que después. también lo que les decía, como digamos que específicamente este tema no es el que estoy haciendo. Entonces, pues por eso es como que, No, 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 no está muy sé. bien, está muy bien. Yo sabía que iba a ser No algo raro, sé. pero no, está excelente, lo hablamos ahorita. Sí, Bien. podríamos mirar a ver si es posible ver otro, digamos que más temas con respecto a, digamos, cuáles son estos regímenes digamos, de relaciones de dispersión, en donde usted tiene también diferente, o sea, usted también puede tener, aparte de las velocidades de sonido, usted también tiene otras velocidades características asociadas, por ejemplo, a campos magnéticos o campos electromagnéticos. Entonces usted también tiene ahí interacción entre radiación materia y toda la cosa, entonces ahí se vuelve la cosa bien fregada. Listo, Sai. Bueno, si surge otra pregunta, ya vamos alrededor de una hora. Si surge otra pregunta, la vamos a dejar para el final. Vamos a esperar a que termines tú y al final Listo. ya de la grabación discutimos. Listo, yo creo que ya me demoró, espero 5 minutos. Y entonces pues les iba a contar que todo esto pues se ha descubierto gracias a los desarrollos tecnológicos que ha tenido la humanidad para entender cómo funcionan, por ejemplo, en el caso del Sol, los primeros tres, por ejemplo, un consorcio que se llama GONG, que es súper chévere porque mide, o sea, es como un observatorio, o sea, es como un telescopio pequeño, no tan grande, pero tiene un interferómetro de Michelson dentro, entonces hace como un registro digamos, de los movimientos Doppler de una línea específica, entonces puede medir con bastante precisión los desplazamientos Doppler. También tenemos otro que se llama SOHO, SDO, que son prácticamente telescopios espaciales. Y para el caso de estrellas tenemos cosas como Corot, Kepler y TESS, que pues pueden investigarlos, son súper interesantes. Yo, la verdad, trabajo un poquito con Kepler en algún momento de mi vida, trabajo con SDO ahora y ya. Pero entonces, ¿lo que hemos trabajado? ¿Cómo nos da la teoría versus lo que generamos la heliosismología? La teoría nos dice que los perfiles de densidad son más o menos de este estilo, es decir, en general los mayores valores de densidad son en el núcleo y van, digamos, disminuyendo paulatina, pues, digamos, suavemente hasta la superficie. Y esto con las descripciones de los perfiles de velocidad en la profundidad, nosotros podemos entender, digamos, que esto, digamos, tiene una correlación. Entonces, las diferencias entre estos dos modelos y la observación más o menos da a 2%. Entonces, aquí las descripciones de la teoría nos da que la temperatura del núcleo más o menos es de 15.7 millones de grados Celsius. Ahí en la gráfica de la velocidad del sonido, ustedes ven más o menos en 0.6, digamos que un abultamiento un poquito, o sea, como que sube un poquito la gráfica, esa es la zona de la tacoclina.
por eso se entiende que existe una región, digamos, frontera entre estas dos partes del Sol. Lo que les contaba, la rotación diferencial, que esto es medible, es decir, el Sol rota diferencialmente y en sus polos rota más lento que en su ecuador. Y también se puede haber descrito lo que les comentaba de que dentro de la zona radiactiva y el núcleo, la estructura es como un cuerpo rígido. Listo, y quiero mostrarles unos ejemplos de los sonidos de las estrellas. ¿Por qué ustedes pueden, digamos, diferenciar el hecho de que la densidad depende mucho de las oscilaciones y digamos que las vibraciones de las estrellas? Entonces, Alpha Centauri AB es un caso doble, es un sistema doble, es decir, es una de esas estrellas, digamos que es uno de esos casos en donde tienes una compañera, o sea, naciste en tu vecindad con una compañera atada gravitacionalmente, entonces tú giras con ella. La idea de estos sonidos que les voy a mostrar, que les voy a hacer escuchar, es que tú tienes tú generas unas frecuencias de Fourier y tú las transfieres pues a una frecuencia audible, ¿no? O sea, eso no es que sea real, sino que las frecuencias que encuentras, digamos, observando su línea, digamos, sus gráficas ¿cómo se llama eso? Su fotometría, o sea, sus curvas de luz se llama eso, en ciertas frecuencias que pueden ser, no sé, pueden ser visibles en alguna cosa, no sé. Tú las mueves, claramente esos perfiles los mueves a un audible. Entonces, esto es lo que escucharían con un perfil de frecuencias, por ejemplo, de los microhertz. ¿Sí oyen? Yo escuché como... No, si escuchan como... Yo sí lo oigo, yo sí lo oigo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ponerlo más duro entonces? Sí, bueno. Yo no sé cómo ponerlo más duro. ¿Sí oyen? Ahí está. Bueno, este es otro caso de una estrella que tiene una rápida rotación, o sea, ¡pum!, rota súper rápido. Y ese es su perfil. ¿Se escucha? Súper. Sí, escuché. Ok, esta es una estrella que es una gigante roja que tiene una densidad muy bajita. Y este video que van a ver es una simulación, es decir, es una simulación de cómo se mueve su superficie. Entonces aquí la densidad es muy bajita. Y aquí esta es una estrella con una densidad muy alta. Es una enanada blanca. Entonces tiene una densidad como un diamante, es como el diamante más grande del universo. Entonces, es la Vía Láctea. Otra vez, ay no se escuchó. Entonces se nota mucho la diferencia claramente entre una densidad y la otra. O sea, al menos en el perfil audible, no es sino se nota. Y pues listo, esto es lo que les quería contar. Este es el libro que les quería recomendar. Se llama Music of the Sun. Es un libro súper relajado. Me refiero, es como que es para una lectura súper, o sea, no necesariamente tiene que uno estudiar nada de la sismología o el sol, es como para tener como una idea de cómo, digamos, funciona esto, como una lectura súper relajada. Y pues yo quería agradecerle a estas 3 profesores que son, digamos, realmente los expertos en esta área y que si quieren preguntarle algo a alguien sobre esto y que les solucione, es el profe Benjamín Calvo del Observatorio Astronómico. Y pues
estos dos profesores, uno Marcus Roth de aquí, que pues ha dado un curso súper interesante de la estructura, digamos, estructura estelar, de astrofísica teórica, y el profesor Charles Lindsay, que es experto en heliosismología, y él es uno de los que participó en esta generación de mapas sinópticos, de esa descripción, de a partir de lo que se observa en la superficie del Sol, por un, digamos que en la parte visible, cómo puedo generar la parte no visible, cómo se supone que debe generar la parte no visible. Yo les agradezco mucho su tiempo, perdón, me demoré mucho, pero pues hay cosas que son súper, digamos, súper extensas, es muy interesante, me apasiona mucho, entonces me disculpo por eso, pero pues igual les agradezco su atención. No sé si tengan más dudas, preguntas. No, mira, no, nosotros te agradecemos a ti por tu tiempo. Más bien, hasta ahora en Physics by Drinkers no habíamos tenido una charla, digamos, orientada a estos temas, sino me parece súper interesante. Como ves, todo el mundo tiene preguntas, todo el mundo está, eh, pues, con muchas dudas, porque estos temas son bastante interesantes. Muchas gracias de nuevo por darnos esta charla tan enriquecedora en estos temas y por despertar la curiosidad también de nosotros en estos temas. Yo creo que si hay más preguntas, yo creo que por ahí me escribieron para hacer un par de preguntas. Entonces, nada, si quieren, terminamos aquí la sesión de Physics by Drinkers y dejamos las siguientes preguntas sin grabar. ¿Listo? No hay problema. Bueno, entonces damos por finalizado. Muchas gracias. Gracias a Zaida. No, gracias a ustedes. Listo, entonces damos por finalizado esta sesión de Physics by Drinkers y pues ya ahora sí